Bueno, pues una vez más, bienvenidos a su canal. En este pequeño fragmento vamos a platicar de una actividad que seguramente no hacen en todos los estados o no en toda la república o no en todos los lugares donde se producen bebidas destiladas, pero que particularmente aquí en la región donde radicamos se hace, pero en lo particular es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, desde que tengo memoria que se ha venido haciendo. Estamos en la sección de video donde estamos platicando de algunas cosas que son residuos de la producción de mezcal, de entre lo que es el maguey y el mezcal, pero que no necesariamente son basura y que esos residuos tienen algún uso o que podrían tener un uso. Entonces el día de hoy estamos platicando de los cogollos, partes basales de la piña que se pueden carbonizar y pencas simples. Bueno, entonces considerando que ya tienen en su horno sus sus piñas horneadas, las vamos a sacar y dejarlas enfriar al menos un día. Al siguiente día, ya sea que nos dediquemos a descogollar, que esa es la actividad, si le llamamos, así es como lo hacemos, no decimos que es como se debe hacer, así lo hacemos. Entonces vamos a proceder empezando por el cogollo. En el cogollo antes era más lo que se le quitaba, eran agaves silvestres que a veces estaban bajo sombra alguna ocasión, o pues estaban sobre tepetates donde no hay tanto nutrimento, pero hoy que son agaves cultivados en laderas o en suelos incluso muy buenos, muy fértiles, pues no hay tanto detalle de que las pencas no estén dulces. Entonces casi nada más es el puro cogollo con una estaca, con algo con punta, un alambrón, una varilla que ustedes adecúen de acuerdo a más o menos la estaca. Por ahí ponemos una foto. Tomamos y extraemos el cogollo. Todo el cogollo se avienta a la carretilla. La carretilla es donde vamos a ir poniendo los residuos y después vamos a ver qué hacemos con ellos. Entonces se saca el cogollo, que quienes conocen pues es que es toda esa penquita delgada. Esa no va a tener tantos niveles de azúcar, ¿para qué la queremos? Y son delgaditas, aplanaditas, tienen cierta forma diferente. Entonces todo el cogollo se desprende. Anteriormente, debido a que el agave no era tan dulce como les decía, no era cultivado, no era espadín, no era criollos ya selectos, entonces era posible, tampoco era azul, era posible que hubiera pencas simples, le llamaban. Entonces esas pencas se quitaban. Actualmente ya no hay necesidad, basta con el cogollo. Toda la demás penca se puede probar, está súper dulce, tiene altos niveles de azúcares. Después volteamos la piña para ver la parte basal de donde se estroncó del suelo, y ahí en esa parte, como es normalmente como se acomodan con la parte basal hacia las piedras, es decir, la parte que hace contacto de la piña con la piedra cuando está en el horno, o pese a que tenga comal de lodo, después hablamos de eso, aun cuando tenga su comal de lodo, es posible que las altas temperaturas debido a que están en contacto ahí las piñas y el peso que tiene más de 3 toneladas encima, pues algunas se llegan a carbonizar un poco, algunas hileras de pencas de la parte basal, solo de la primera hilera únicamente. Entonces en la primera hilera de piñas que están en contacto directo con las piedras, pero revisamos todas de todas maneras, porque a veces se estronca mal, porque quede un poco de hoja seca, lo que ustedes quieran, se resecó más. Entonces por ello es que volteamos la piña para revisar su parte basal y quitamos, sea pencas que se vean simples, pues a veces no cuesta necesariamente probarlas, simplemente ya cuando están acostumbrados con el aroma, pueden ver y con el color cuando una penca está simple, cuando no. Y cuando están carbonizadas, pues es más que obvio, 1, 2, 3 o hasta 5 hileras se llegan a carbonizar, y para qué las queremos, y esas las desechamos. Igual a la carretilla. Y pues también lo que decíamos, pencas que estén simples, cuando llega a ver una piña que tenía algunas pencas simples, que es muy raro. Anteriormente, cuando eran con agaves silvestres, era más común, pero actualmente es muy difícil que salgan pencas simples adicional de las del cogollo o las que se carbonicen. Si hay pencas simples, también se eliminan y se avientan a la carretilla. Esto se hace en todas y cada una de las piñas antes de triturarlas o majarlas, que es lo que nosotros hacemos, majarlas. Aun cuando se hayan rajado, si se rajaron y tienen cogollo, se revisan y se les revisa la parte basal. Aunque se hayan hecho en cuadros las piñas que se hayan partido para hornearlas, aún así las revisamos para eliminar esas pencas. Se considera que porque podrían afectar el sabor y la calidad, por supuesto, entonces por ello se eliminan, porque no tienen buenos niveles de azúcares. En algunas ocasiones, y ahora estamos trabajando también con agave desquiotado, maguey desquiotado, entonces el quiote también, cuando es un quiote de un año ya, que ya tienen, le llamamos plantas caponas de un año, entonces es
común que está muy lignificado, muy duro ese quiote. Entonces hay que cortar toda esa parte que se vea muerta, seca, y hay que eliminarla. ¿Para qué la queremos? No tiene azúcares, no tiene jugo. También cuando trabajamos también plantas en ocasiones desquiotadas que se desquiotaron tiernas no se desquiotaron cuando el quiote estaba chiquito, y entonces también las aprovechamos. Entonces cuando estamos con esas plantas, pues igual se parte la piña, se corta un pedazo de quiote que le queda pegado a la piña y se prueba. Que les digo, es más que nada ya visualmente y con el aroma. Normalmente van a estar dulces porque son plantas cultivadas, pero cuando se trabaja con plantas silvestres hay que probar esa parte o revisarla, porque puede hacer que esa parte del quiote no esté tan dulce. Entonces, si no está muy dulce, se desecha o se pasa a la carretilla. Y sobre todo la parte que les digo que está dura, o esa parte dura que no van a extraerle nada, pues de una vez se desecha. Y es todo. Entonces estamos hablando de pedazos de quiote duros o resecos o sin sabor, pedazos o hileras de pencas que se hayan carbonizado, que estén simples de la parte basal de la piña, y por supuesto todos los cogollos. Adicionalmente, cuando son velillas, todos modos revisamos a la hora de estar majando, lo último que majamos es el hueso. Si tienen dudas con cómo majamos, pues ahí pueden ver en otro video. Entonces, lo que hacemos cuando está majando, que normalmente al final es lo que se maja, el hueso o tallo, mesontle, como le quieran llamar, para que no vayan a decir que no tiene hueso, que efectivamente no tiene hueso, es un mesontle o tallo, pero es una palabra que normalmente se usa. Entonces ahí le revisamos la parte apical, que es una puntita, y se le corta, que vendría siendo el punto de crecimiento de la piña. Siempre tiene un mal sabor, agridulce, no es bonito, y su aroma tampoco, y a veces suele tener un color pálido pese a que estén bien horneadas. De todos modos lo eliminamos y se avienta la carretilla. Ahora se estarán preguntando, ¿y luego? ¿Sí? ¿Luego qué hacemos con esa carretilla? Pues bueno, dos vacas que andan por acá que tenemos, y si no, cuando cuando no se tienen, pues simplemente se saca esas pencas, todo eso que acabamos de mencionar, a donde haya ganado. El ganado se los va a agradecer. En este caso tenemos dos animalitos que ahí andan, y pues bueno, ahí se avienta con la carretilla hacia donde están, y ellos se encargan de comerse, lo aprovechan, les gusta mucho. Ese es el único uso que le damos. Si dijeran, es que están destilando mucho y está habiendo muchos residuos y esas dos vacas no se lo acaban, bueno, simplemente la aventamos, o no están las vacas, por ejemplo, hay una temporada que se suelten o se lleven a otro terreno, simplemente se avienta sobre el bagazo o entre los surcos, y ahí que se descomponga, ahí que se code como materia orgánica, se descomponga. Entonces no le damos ningún uso adicional, pese a que podría tener algún otro uso ese iscle, esa fibra, pero es todo lo que le hacemos. Entonces, no es basura, sí son residuos, pero no es basura porque lo aprovechan las vacas o lo aprovechan los suelos. Y a alguien por ahí se le ocurrirá algún otro uso a futuro. Pues bueno, es cuanto. Vamos a seguir hablando en otros videos de otras partes y de otros residuos que se van obteniendo de ese proceso. Nos vemos en el siguiente video.